Muchas gracias, María Ángela. Muchas gracias a todos por aquí, por asistir, por brindar un poco de su tiempo para poder escuchar esta charla, ¿no? Bien, todos pueden ver las diapositivas. Como muchos ya sabrán, las turbomáquinas representan el 75% de la energía eléctrica producida en el mundo, ¿no? Se genera precisamente mediante turbinas a vapor, ¿no? Esto sin tomar en cuenta los otros tipos de turbinas que existen actualmente, como ser las hidráulicas, las turbinas a gas. Las hidráulicas sobre todo están teniendo un gran impacto eh, por el tema de las energías renovables, ¿no? Por la transformación de la matriz energética que está bien, que se está dando a través de los países, ¿no? Y también el tema de la energía eólica, ¿no? Como vemos, las turbinas para la humanidad son bastante importantes y van a seguir siéndolo a través de los años, ¿no? Independiente de que cambie la matriz energética, ¿no? Ahora, una gran pregunta es, estos equipos que son tan críticos y tan importantes para la humanidad, no solamente para una planta, eh, ¿cómo me aseguro de la operación confiable y segura de estos equipos, ¿no? Eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy. Y antes de ello, me gustaría que definamos qué es una turbomáquina, ¿no? Una turbomáquina, en la definición más sencilla, es un álave o un conjunto de álabes que extraen energía de un fluido o también pueden brindar energía a un fluido, como es el caso de los turbocompresores, ¿no? Que brindan su energía al fluido precisamente para poder comprimir ese proceso, ese fluido, que puede ser parte de un proceso, ¿no? Como es el caso de la planta de amoníaco y urea, por ejemplo, ¿no? Este tema de los turbocompresores es bastante importante. También los turbocompresores son muy importantes en el área petrolera, precisamente para la compresión del crudo, de toda la parte hidrocarburífera, y puedes realizar así la distribución de los mismos por los gasoductos o oleoductos, ¿no? O también a través del mismo proceso. Eso es en grandes rasgos lo que es una turbomáquina, ¿no? Algo que extrae energía, como es el caso de las turbinas, que extraen energía de un fluido, ya sea de un gas en expansión, como es el caso de las turbinas a gas, o de, por ejemplo, vapor, como es el caso de las turbinas al vapor, o que extraen energía del agua, como es el caso de las energías hidráulicas, ¿no? De las turbinas hidráulicas, perdón. Entonces, ¿cuáles son los tipos de turbinas que conocemos, ¿no? Hay varios tipos de turbinas, pero las más importantes son, desde luego, vemos aquí las turbinas a vapor, las turbinas a gas, las turbinas hidráulicas y las turbinas eólicas. Cada una de ellas tiene sus propias particularidades y cada una también se subdividen en otros grupos que se tocará más a fondo ya en el curso de monitoreo de condición de turbomáquina. Las turbinas a vapor, como su nombre lo indica, son precisamente equipos que se mueven gracias al paso de vapor que es producido en caldera, obviamente, y este vapor es el que mueve los álabes de las turbinas, ¿no? Las turbinas a vapor normalmente tienen tres, se podría decir, tres grandes secciones, o en algunos casos dos secciones, que es la sección de alta presión por donde ingresa la turbina, luego pasa una sección de presión intermedia y luego eso pasa a una sección de la baja presión, ¿no? Que vendría a ser la parte que vemos en movimiento en este momento aquí en la diapositiva. Eso vendría a ser una de las etapas de baja presión, ¿no? Tenemos también lo que son las turbinas a gas, que precisamente el funcionamiento de estos equipos es mediante la combustión de gases. Eso hace que tengamos un fluido en expansión que mueva a su vez una turbina, y es esta turbina la que genera toda la potencia, ¿no? En el equipo, ¿no? Este eje puede ir acoplado ya sea a un generador o a un turbocompresor, lo que sea que queramos mover. Y una particularidad de este tipo de turbinas es que parte de esa energía se necesita también para comprimir el mismo aire que ingresa a la cámara de combustión. Si vemos aquí, precisamente en el gráfico, el aire que ingresa en celeste pasa por un compresor para luego
ir hacia la cámara de combustión y esos gases mueven la turbina, ¿no? Al mismo tiempo esa turbina mueve el compresor para poder comprimir el aire, ¿no? Eso es, de una manera simple, cómo es que funciona una turbina a gas. Ahora, si juntamos lo que es una turbina a gas con una turbina a vapor, obtenemos lo que conocemos como los ciclos combinados. ¿Cómo es que funcionan los ciclos combinados? Precisamente como a la salida de las turbinas a gas, tenemos pues un gas que todavía tiene una elevada temperatura, aproximadamente 400 grados en la mayoría de los casos, dependiendo del modelo. Ese gas todavía tiene bastante temperatura. Podemos usarlo para hervir agua, básicamente, que luego puede ser utilizado para mover otra turbina a vapor y de esta manera nuestro proceso se vuelve mucho más eficiente, ¿no? Eh, realmente la utilización de la energía pasa de aproximadamente un 40% hasta un 60%, bordeando el 70% de eficiencia energética, ¿no? De un ciclo abierto, como se llama solamente la turbina a gas, a un ciclo combinado, ¿no? Que es cuando se junta la turbina a gas con la turbina a vapor. También están lo que son las turbinas hidráulicas. Ya hay de distintos tipos. Los más comunes son, bueno, los tres que conocemos, las Francis, las Kaplan y las Pelton. En este momento, en la imagen tenemos una turbina Francis, donde, pues como vemos en la parte inferior, tiene un ingreso de agua que precisamente pasa a través de los álabes difusores y eso hace que el rodete, ese agua que entra precisamente en el rodete, empuja los álabes y eso es lo que genera el movimiento en la turbina, ¿no? En la parte superior vemos que está acoplado un generador y de esa manera se produce energía eléctrica, ¿no? Esta es la forma en la que operan todas las hidroeléctricas, básicamente, ¿no? Hay distintos tipos, como mencioné, están los tipo Pelton, que usan unos inyectores, y los tipo Kaplan. Algo que no mencioné es que en la parte de las turbinas a gas también hay distintos tipos, ¿no? Hay turbinas aeroderivadas y hay turbinas heavy duty, ¿no? O las turbinas industriales, como se la conoce, ¿no? Y también tenemos algo que se está implementando bastante en varios países por el tema del cambio de la matriz energética. Se están implementando bastantes turbinas hidráulicas y turbinas eólicas también, ¿no? Hace poco se estaba inaugurando en Guarne y en San Julián los parques eólicos aquí en Bolivia, ¿no? Básicamente, pues, el funcionamiento de estos equipos es bastante sencillo. Tienen aspas de dimensiones bastante considerables y eso a su vez mueve un multiplicador de velocidad que va conectado a un generador, ¿no? Esos son los tipos de turbinas más comunes que conocemos. Ahora, ¿cómo aseguro la operación confiable de estos activos, ¿no? Normalmente las turbinas son los equipos más críticos que tenemos en una planta. También son los equipos con el costo más elevado, ¿no? Por el valor de estos equipos, ¿no? Y realmente una parada de estos equipos muchas veces representa mucho más incluso que el costo de la misma turbina por el tema del lucro cesante, ¿no? Por el tema de dejar de producir, ¿no? Pierdo dinero al dejar de producir, ¿no? Eh, y es realmente un gran daño, una gran afectación a la industria, algunos de estos equipos pares, ¿no? Así que, ¿cómo me aseguro de que estos equipos operen de manera confiable, ¿no? Para eso necesito definir una filosofía de mantenimiento o una estrategia de mantenimiento, que no va a ser muy distinta a la estrategia que ya tengo implementada en el resto de las plantas, ¿no? Tenemos varias opciones, ¿no? Pero para resumirlo, tenemos tres estrategias o tres filosofías que podemos seguir, ¿no? Una es la filosofía correctiva, también tenemos la preventiva y la filosofía basada en el diagnóstico y la condición de los equipos, ¿no? ¿En qué se basa la filosofía correctiva? La filosofía correctiva, pues, vendría a ser dejar funcionar el equipo, realmente no hacer ninguna actividad de mantenimiento hasta que algo en el equipo eh,
algo en el equipo pues se rompa, tenga alguna falla, que realmente necesita una intervención eh, cuando el equipo ya falló, ¿no? Eh, Desde luego, si estamos hablando de un equipo crítico, el trabajar a rotura no parece ser la estrategia más efectiva o la mejor estrategia que puede implementar a mi equipo, ¿no? Por un lado, eh, pues me atengo a que no sé cuándo el equipo va a fallar, y por otro lado, cuando el equipo falle, normalmente van a ser fallas realmente catastróficas, fallas muy aparatosas, que va a suponer un alto coste para el mantenimiento y que, que la turbina como tal va a estar parada también una mayor cantidad de tiempo, porque la reparación va a ser más complicada, ¿no? Si es que no tengo una pérdida total, como es la que veo en la imagen. Esta era una turbina de 600 megawatts en Rusia, en Siberia. Ya vamos a hablar un poco más adelante acerca de este caso, que fue lo que ocurrió en esta turbina. Y bueno, definitivamente la estrategia correctiva no es la estrategia más ideal para este tipo de equipos, ¿no? Tengo también lo que es la estrategia del mantenimiento preventivo o el mantenimiento sistémico, ¿no? ¿En qué se basa esta estrategia? Básicamente, esta estrategia se basa en hacer una cierta cantidad de reparaciones, de intervenciones, de cambio de piezas cada cierto tiempo o cada cierta hora de operación del equipo. El, bueno, la estrategia preventiva se debería considerar más que todo como una estrategia del pasado, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en realidad esta estrategia preventiva va más que todo enfocada a los intereses de los fabricantes, ¿no? El fabricante, como supuesto conocedor o experto de su equipo, nos entrega un plan de mantenimiento que deberíamos seguir cada cierto número de horas, porque se supone que los equipos se degradan con el tiempo, y parecería lógico, ¿no? Pero la degradación de los equipos en realidad depende mucho del contexto operacional, de la manera en la que operamos los equipos, y determinar un cierto tiempo en el cual eh, tenga que realizar alguna intervención, el aperturar alguna máquina, porque el plan de mantenimiento me lo dice, porque el fabricante me dice que después de cierto tiempo tengo que abrirlo, eh, no es tan acertado realmente, ¿no? El, y en definitiva, pues, estos planes de mantenimiento, pues los fabricantes, aparte del negocio de vender las turbinas, también tienen el interés de vender sus servicios y vender sus repuestos, ¿no? Y estos planes muchas veces van muy enfocados precisamente al cambio de repuestos, y definitivamente van más abocados a los intereses del fabricante que a los nuestros, ¿no? El, realmente una turbina yo no debería abrirla a menos de que conozca que hay alguna falla en la turbina, ¿no? Por dar un ejemplo, en las turbinas a vapor, el único motivo por el que debería abrir periódicamente una turbina es para cambiar los sellos laberínticos, ¿no? Que se encuentran en las turbinas, que sufren un cierto desgaste con el tiempo, pero que también dependen mucho de cómo opere el equipo, ¿no? Y bueno, el, la estrategia preventiva, también hay estudios, como el estudio de Nolan Achille. Esto se realizó en la década de los 70. Esto no es nada nuevo, ni estamos descubriendo la pólvora. Eh, este es un estudio que realizaron precisamente Nolan Achille para la aviación en la década de los 70 en Estados Unidos, el, donde ellos identificaron seis tipos de fallas, seis tipos de maneras distintas en las que los equipos fallan en las industrias, ¿no? No voy a ahondar mucho en este ensayo, podríamos hacer toda una charla solamente de este ensayo. Lo que sí quiero que se note es que una estrategia preventiva, bueno, ¿qué vemos en estas gráficas, no?
lo que veo en el eje vertical es precisamente la probabilidad de falla de los equipos, y en el eje horizontal veo el tiempo de vida del activo, ¿no? En teoría, el mantenimiento preventivo se basa en que los equipos se van degradando con el tiempo, ¿no? Que a medida de que nos volvemos más viejitos, vamos dando más problemas, ¿no? Pero este estudio demuestra que precisamente solo el 11% de los equipos tienen un modo de fallos relacionado con el tiempo de vida de los activos, ¿no? Si quisiera hacer un mantenimiento preventivo, precisamente el punto en el que debería hacer el mantenimiento sería aquí, ¿no? Justo antes de que la probabilidad de que el equipo falle sea demasiado elevada, ¿no? Pero solamente el 11% de los equipos fallan de esta forma, ¿no? El restante 89% falla de una manera totalmente aleatoria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo implementar un mantenimiento preventivo porque no sé en realidad cuándo va a fallar el equipo, ¿no? Esto depende de muchas circunstancias, depende del tipo de montaje, depende de la calidad de los materiales de los equipos, depende de la operación del equipo, del entorno del mismo equipo, ¿no? Incluso dos equipos idénticos de la misma marca, la misma potencia, instalados en la misma planta, puede ser que por alguna cierta condición le tenga que aplicar un mantenimiento distinto a un equipo que a otro, ¿no? Por la simplemente por el entorno operativo que tengan estos equipos, ¿no? Es por eso que el mantenimiento preventivo básicamente deja desprotegido al 89% de los equipos que pueda tener en una planta, ¿no? Y dentro de esos equipos están lo que son las turbomáquinas. Por lo tanto, si el mantenimiento preventivo no, no me brinda realmente la seguridad de que mi equipo no va a fallar, de hecho, es probable que aumente la probabilidad de que el equipo falle. El, ¿qué estrategia debería seguir, ¿no? La otra estrategia que tenemos es la estrategia basada en el diagnóstico y en la condición, ¿no? También se la conoce como mantenimiento predictivo, pero bueno, a mí no me gusta mucho la palabra predictivo porque es un tema más de marketing que quisieron hacer, ¿no? Con la idea de que uno podía predecir con unas ciertas tendencias cuánta vida le quedaba al equipo, ¿no? En realidad no es tan así. Lo que sí podemos hacer es ver en ese instante cuál es el estado del equipo y si está teniendo una degradación progresiva que tal vez debería meritar una cierta preocupación, una intervención en el equipo, ¿no? ¿Qué es lo que dice el mantenimiento basado en la condición? Dice que si el equipo funciona bien, no lo toque. Si tenemos un equipo en buenas condiciones, que está funcionando de una buena manera, no hay que tocarlo. Pero a esto hay que añadir también una frase, no lo toques, pero míralo. Nuestros equipos realmente nos hablan, ¿no? Nos hablan y nosotros tenemos que saber entender el lenguaje de nuestras máquinas. Precisamente el mantenimiento basado en diagnóstico nos ofrece distintas técnicas a través de las cuales nosotros podemos determinar la condición real del equipo y si necesita o no ser intervenido por algún motivo, ¿no? El, es de esta manera que tenemos varios datos que podemos medir de manera online en nuestras turbinas. ¿A qué se refiere con online? Precisamente con sensores que tenemos instalados en un sistema de protección que podemos tener en nuestro equipo y son valores que mayormente conocemos en la sala del operador, en la sala de control, están en pantalla, podemos ver este tipo de valores, como ser lo que son las temperaturas, las presiones, los caudales, el desplazamiento axial que pueda tener el equipo. Las temperaturas es muy importante, ¿no? Temperaturas del aceite, temperatura de los cojinetes, temperatura de los devanados del generador, ¿no? Temperatura de los intercambiadores de calor. eh, Sobre todo en la parte de los cojinetes, eh, es muy importante medir la temperatura a la entrada de,
de los cojinetes, la temperatura del aceite, ¿no? Porque mayormente las turbinas se manejan mediante cojinetes hidrodinámicos, ¿no? Por lo tanto, tengo aceite, es el aceite básicamente que está sosteniendo el eje de la turbina, y es importante controlar los parámetros de este aceite, ¿no? Uno de esos parámetros muy importantes es la temperatura, que viene a ser la temperatura de la entrada, la temperatura a la salida del cojinete y la temperatura en el metal del cojinete como tal, ¿no? Hay una regla muy sencilla, que es una regla empírica más que todo, que es la regla del 20-20-20, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta regla? Que la temperatura de la entrada del cojinete normalmente está entre los 35 y los 55 grados centígrados, y la diferencia de temperatura entre la entrada del cojinete y la salida del cojinete no debería ser mayor de 20 grados, ¿no? Y a su vez, esta temperatura de salida, si suponemos que la temperatura de la entrada era 45 grados, a la salida no debería ser más de 65 grados, ¿no? A su vez, la temperatura a la salida del cojinete eh, no debería tener una diferencia mayor de 20 grados con la temperatura del metal del cojinete, ¿no? De la parte interior del cojinete, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si a la salida tengo 65 grados, en el metal del cojinete no debería tener más de 75 grados de temperatura, ¿no? El cojinete en el interior se dice que normalmente pues no debería exceder los 100 grados de temperatura, ¿no? A pesar de que ya hay materiales antifricción que soportan una interesante carga y también temperatura, pues una temperatura ya de 100 grados dentro del cojinete vendría a ser ya una temperatura bastante sospechosa. Normalmente oscila entre los 75 y 85 grados, eh, quizás 90 grados, ya dependiendo del diseño del cojinete, pero si vemos que la temperatura llega hasta los 100 grados, realmente puede estarse generando algún tipo de problema en el equipo, quizás una desalineación, quizás por temas ambientales, quizás tenga una mala refrigeración eh, en el sistema de lubricación, quizás el aceite está ingresando demasiado frío, ¿no? En el caso de que la temperatura esté demasiado baja, en ese caso tendría que colocar un calentador en el cárter, ¿no? De aceite. También es importante el controlar las presiones, eh, esto para evitar, bueno, hay inconvenientes que se pueden producir en la turbina a gas, por ejemplo, cuando se tapan, lo, cuando no se hace el mantenimiento adecuado a los filtros en la casa de filtros, precisamente se van taponeando y las presiones van variando, ¿no? En la parte del compresor de la turbina a gas, ¿no? Eso puede generar el tema del bombeo de la turbina que se conoce, ¿no? También en el tema de los turbocompresores, es muy importante ver el tema de las presiones, sobre todo al arranque del turbocompresor. Si el caudal y la potencia es demasiado baja, eh, como en el reservorio, aguas arriba o aguas abajo, tengo bastante presión. Eso puede hacer que en vez de que el fluido vaya del compresor al reservorio, como la diferencia de presión es tan grande, el fluido tiene que ir del reservorio hacia la bomba, eh, hacia la turbobomba, ¿no? Y eso puede generar realmente daños catastróficos en el equipo, ¿no? Y en la instalación como tal, ¿no? También es importante regular caudales. Las presiones también es importante en las turbinas a vapor, sobre todo en la admisión, porque si tenemos temperaturas y presiones eh, que no son las adecuadas, podría estar ingresando condensado o alguna columna de agua al rotor, y eso sería realmente muy catastrófico, ¿no? Hay un caso que precisamente nos tocó ver relacionado a esto, que lo vamos a ver en el curso de monitoreo de condición que empieza el martes, ¿no? Es importante también ver el tema del desplazamiento axial que tiene el equipo, ya que está diseñado para tener un cierto desplazamiento que tiene que estar dentro de un rango. Ver los niveles del aceite, el tema de la lubricación es importantísimo dentro de la turbomaquinaria.
ver el porcentaje de apertura de las válvulas que se corresponda con el porcentaje de potencia que estamos teniendo. Con todas estas, con todas estas datos podemos calcular también los niveles de eficiencia, el hit rate, podemos hacer cálculos de masa para ver realmente si nuestro equipo está operando eh, de una manera satisfactoria, ¿no? Si de pronto veo que mi turbina empieza a perder rendimiento, eh, quizás es porque tengo, por ejemplo, una turbina a vapor, quizás estoy teniendo fugas de vapor, o quizás tengo vapor que se está yendo a otras zonas de la turbina donde no lo deseo, puedo tener vapor sin turbinar, que me puede generar inconvenientes. El tema del orden y la limpieza es también muy importante en todo tipo de equipos, no solamente en la turbina. También podemos tener valores globales de vibración absoluta, valores globales de vibración relativa, eh, y también podemos tener muchos otros tipos de datos más, ¿no? Podemos realmente recabar y hacer muchas más inspecciones a nuestros equipos, ¿no? Inspecciones mecánicas, eléctricas, en la parte de instrumentación. Estos son solamente algunos ejemplos, ¿no? Pero, ¿qué son estos de los valores globales de vibración absoluta y los valores globales de vibración relativa? Los valores de vibración relativa, como les comentaba, eh, precisamente los apoyos que tenemos en las turbinas mayormente son con jinetes hidrodinámicos, ¿no? Precisamente el eje está apoyado en estos cojinetes, y en estos cojinetes tienen una capa de aceite, ¿no? Que es precisamente lo que impide el contacto entre el eje y el cojinete, ¿no? ¿Por qué es importante la vibración relativa eh, en el monitoreo de condición de turbomaquinaria, ¿no? Si bien tengo muchas técnicas que me dan información muy importante, el tema de las vibraciones es la técnica que me da la mayor cantidad de información realmente valiosa, y la vibración relativa es la que realmente me puede mostrar eh, el movimiento del rotor como tal, ¿no? ¿Cuál es la rotodinámica de mi sistema, ¿no? Cómo se está comportando mi rotor. Que al final de cuentas, eso es lo que busca la vibración, ¿no? Ver el comportamiento rotodinámico del rotor, ¿no? ¿Y por qué es importante la vibración relativa y de qué se trata? Precisamente como tengo sensores, perdón, eh, utiliza un par de sensores inductivos de corrientes de Eddy, que se llaman sensores de desplazamiento, se los conoce, que son estos que vemos aquí. Son estos de aquí, que están separados a 90 grados entre sí. Esos sensores, la manera en la que trabajan es que mediante ondas electromagnéticas, ellos emiten una onda electromagnética hacia el eje y luego, como está hecho de un metal, esa onda electromagnética vuelve hacia el sensor, ¿no? Y esa respuesta es captada por este sensor y de esa manera podemos percibir el movimiento del eje, ¿no? Dentro del cojinete, ¿no? Dentro del cojinete tengo dos tipos de movimientos, ¿no? Uno es el movimiento de rotación, precisamente la rotación del eje, pero como tengo el eje dentro de básicamente una capa de aceite, eso permite que el eje también tenga un movimiento de traslación, ¿no? Ese sería el movimiento de traslación que tiene el eje dentro del cojinete o que podría llegar a tener dentro de un cojinete, ¿no? Si sumamos los dos, pues el movimiento que realiza el eje dentro del cojinete es aproximadamente ese movimiento, ¿no? Desde luego, esto no está a escala, pero de manera didáctica se puede apreciar ahí los dos tipos de movimientos, ¿no? Tanto el de traslación como el de rotación. Y esos movimientos son percibidos a través de los sensores de desplazamiento, ¿no? De no contacto, que miran directamente a la superficie del eje, ¿no? El, tenemos, bien,
Ahora, tenemos otro tipo de vibración que también se usa mucho, que es la vibración absoluta. La vibración absoluta en promaquinaria, sobre todo, no se utiliza tanto para ver el movimiento del eje. ¿Por qué? ¿En qué consiste la vibración absoluta? Es el tipo de vibración que mayormente utilizamos en los equipos auxiliares que tenemos en nuestra industria, como ser bombas, ventiladores, equipos que están apoyados sobre rodamientos, ¿no? En esos casos, la vibración absoluta sí que nos da una señal fidedigna del movimiento del rotor. No voy a entrar en mucho detalle en este aspecto hoy día, lo vamos a hablar un poco más en el webinar del día lunes, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona la vibración absoluta? Es mediante un sensor acelerómetro que mayormente pues lo puedo poner con un magneto, lo puedo apoyar en la carcasa del cojinete, en la carcasa del cojinete, ¿no? Porque en las máquinas no es muy, no me da información fidedigna del movimiento del rotor, porque precisamente como les mencionaba, lo que tengo entre el rotor y el cojinete es una capa de aceite. Ese aceite va a actuar como, va a tener un efecto de amortiguación, ¿no? De, de todas las vibraciones mecánicas que se producen en el rotor. Por lo tanto, si coloco un acelerómetro aquí en la carcasa, realmente las vibraciones se van a ver bastante atenuadas, ¿no? Las vibraciones que perciba ese sensor, ¿no? En la carcasa del cojinete, ¿no? Se van a ver atenuadas precisamente por esta capa de aceite, ¿no? Y puede que en otras ocasiones ni siquiera las vea, ¿no? Las vibraciones del rotor en la carcasa, ¿no? Pero también es importante tomar estas vibraciones, ¿para qué? Para precisamente poder ver el movimiento de la carcasa, ya no del cojinete, ¿no? Sino más que todo de la carcasa, ¿no? Para ver si tengo quizás un problema estructural que pueda estar afectando el equipo, ¿no? Eh, en el caso de las turbinas a gas o turbinas a vapor, si quizás podría tener un problema en el grouting, que eso esté repercutiendo en las vibraciones de mi equipo. Eh, en el caso de las turbinas hidráulicas, quizás tengo alguna falla en, en los apoyos que tiene la turbina, precisamente con, con el suelo, ¿no? Y eso va a repercutir en los niveles de vibraciones que pueda percibir, ¿no? Pero no porque el rotor tenga alguna anomalía, sino porque es más un tema estructural. Por eso las vibraciones absolutas, eh, más que todo, sirven bastante para el tema de ver problemas estructurales, ¿no? En turbomáquinas, ¿no? A no ser que estemos hablando de una turbina aeroderivada, que la turbina aeroderivada sí usa rodamientos, pero ese es un tema aparte, ¿no? La mayoría de las turbinas tienen un cojinete hidrodinámico. Ahora, les comentaba hace un momento eh, precisamente de un caso, ¿no? Vamos a retroceder un poco. Precisamente el caso de esta turbina, esta es una turbina de 600 megas que operaba en Siberia, en Rusia. ¿Qué fue lo que pasó con este equipo? Eh, este equipo, ¿cuál era la estrategia que mayormente seguía los operadores de esta planta con este equipo? Mayormente seguían lo que era el mantenimiento preventivo, ¿no? Eh, de hecho, la falla catastrófica que tuvo este equipo, que fue muy grave, de hecho murieron alrededor de 75 personas durante a raíz de esta falla. Eh, precisamente, este equipo había entrado a un mantenimiento obligado, ya que los niveles de vibración de este equipo eran bastante altos, ¿no? No se tomaron la molestia de realizar un diagnóstico de por qué estos, estos valores eran tan elevados y solamente se abocaron a hacer el mantenimiento preventivo, ¿no? Luego del mantenimiento preventivo, los niveles de vibración siguieron relativamente bastante alto. Eh, el nivel máximo de vibración de este equipo estaba seteado a 200 micras y este equipo estaba por las 300, 400 micras de vibración, ¿no? Micras pico a pico, ¿no? Eh, casi el doble de lo permitido, ¿no?
Por lo tanto, este equipo lo tenía básicamente fuera de uso hasta que se vio la necesidad un día de que este equipo entre en operación, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en esa planta en ese momento? Había otra unidad, porque esta era una hidroeléctrica que tenía alrededor de 9 unidades parecidas a esta. Había otra unidad que estaban realizando el mantenimiento. Normalmente, para operar esta unidad no se necesitaban más de 12 personas, pero en ese momento había más de 100 personas realizando el mantenimiento del otro equipo. Y precisamente en ese momento eh, se vieron forzados ellos a operar esta turbina por temas de despacho de carga, que les exigió en ese momento eh, entrar, bueno, que ese equipo entre en línea, y el, los operarios no se negaron, aparte de los operadores de la planta, pues si la máquina tenía un problema debieron haberse negado, pero no lo hicieron. Hubieron realmente varios temas de negligencia, ¿no? Este equipo operó, eh, estuvo con 600 megas, las vibraciones se vieron cómo subieron las tendencias hasta 800 micras, en el momento donde realmente se produjo el desastre, las vibraciones llegaron hasta 1400 micras, y en ese momento saltó una de las tapas de la turbina porque había unos pernos, como la vibración había sido, esta máquina había operado tanto tiempo en niveles de vibraciones insatisfactorios que los pernos de uno de los soportes de la turbina se habían aflojado, y realmente una de las tapas saltó por el aire, el rotor que estaba girando en ese momento salió despedido de la turbina mientras aún estaba girando, y pasó por toda la galería, realmente provocando destrozos, ¿no? Luego entró una columna de agua que inundó todas las instalaciones y dejó todas las unidades realmente inservibles, ¿no? La turbina en el estado que vemos en, ese, en este momento, ¿no? Todo por no diagnosticar realmente cuál era el problema de este equipo, y, y realmente atacar el problema del equipo, ¿no? Que sería más que todo un tema estructural, ¿no? Hay varias hipótesis, ¿no? Pero la que tiene más fuerza es un tema de una falla estructural a raíz de un desbalance que había en la turbina, ¿no? Que no se trató a tiempo. Como les comentaba, era un equipo que de todas maneras le hacían el mantenimiento preventivo, pero como vemos no fue suficiente, y lastimosamente 75 personas perdieron la vida en este accidente en Rusia, ¿no? Como vemos, no es un tema solamente de la confiabilidad del equipo, es un tema hasta de seguridad, y es un tema bastante serio, ¿no? Bien, retornando un poco a lo que estábamos hablando, vimos lo que eran las vibraciones relativas y las vibraciones absolutas. Tenemos una Eh, pregunta, ingeniero. sí, podemos Si responder es la pregunta. posible, ¿cuántas micras es un valor normal en una turbina? En el chat. Bien, el, el valor normal o el valor admisible en una turbina depende de varias cosas, ¿no? Depende del tipo de turbina que estemos hablando, y de la potencia de la turbina, ¿no? Incluso depende del tipo de anclaje que tenga la turbina. A raíz de esto, hay distintas normas, distintos estándares que nos dan eh, unos valores referenciales, ¿no? Con respecto a las vibraciones en las turbinas. También depende de la velocidad de giro del equipo, ¿no? Realmente son bastantes normas. Esto es uno de los puntos que vamos a cubrir, de hecho, al comienzo del curso de monitoreo de turbomáquina. Es lo primero que vamos a ver, las normativas aplicables al tema de turbomaquinaria. Son como 8 o 9 normas que vamos a ver. Dar en este momento un valor normal, por decirlo de alguna manera, la verdad que no podría decirlo porque depende mucho del tipo de turbina, del tipo de anclaje, de la velocidad a la que gira, eh, depende de muchos factores, ¿no? Y depende de eso también el tipo de norma con el cual las evalúo, ¿no?
eso precisamente vamos a ver en la primera parte del curso de monitoreo de condición que inicia el martes. Bien, ahora, por ejemplo, y aprovecho esta pregunta porque muchas veces, de manera errónea, se quiere usar la ISO 1081163, que es una norma muy popular que se utiliza sobre todo en lo que son los ventiladores, las bombas. En algunos tipos de turbinas puedo utilizar la 1081163 para evaluar la vibración absoluta, pero hay algunas personas que lo quieren utilizar para todo, ¿no? Y esto es realmente algo erróneo, ¿no? Dependiendo del tipo de turbina, es el tipo es la norma, es el estándar que voy a utilizar, ¿no? Y hay distintos estándares para la vibración relativa y distintos estándares para la vibración absoluta, ¿no? En la vibración relativa, normalmente utilizo todo lo que es, hay varias normas dentro de la ISO 7919, y para la vibración absoluta uso algunas de las normas aplicables de la 10816, ¿no? Aquí, en esta imagen, tenemos un ejemplo. Estos son sensores instalados momentáneamente en una turbina hidráulica en Guatemala. Precisamente tuvimos la oportunidad de poder trabajar en este equipo. Y de manera momentánea, como este equipo no podíamos trabajar con los sensores que ya estaban instalados ahí, se tuvo que hacer una instalación provisional, ¿no? Nosotros nos fuimos con nuestros sensores, tanto proxímetros como acelerómetros, e hicimos una instalación para poder tomar las mediciones, ¿no? Como vemos en el cuadro de la parte superior, ese es un sensor de proximidad que mira directamente al eje, está captando directamente las vibraciones del eje, y en la parte inferior vemos un sensor, un acelerómetro, ¿no? Que está en la carcasa del cojín para ver precisamente temas estructurales. Ambas misiones son muy importantes para evaluar la condición de la turbina. También tenemos datos del tipo offline que podemos tomar. Uno de precisamente la técnica que eh, mayor cantidad de datos, y los datos más relevantes, más sólidos, más representativos, precisamente van a ser las vibraciones. Y para esto se necesita hacer un diagnóstico avanzado de vibraciones, que es distinto al diagnóstico de vibraciones convencional que uno le haría quizás un motor, o una bomba, o un ventilador, ¿no? En las turbinas realmente eh, es otro tipo de diagnóstico que vemos, ¿no? El día lunes hay un webinar gratuito donde vamos a ver el tema precisamente es la diferencia entre las vibraciones convencionales, el análisis de vibraciones convencional, versus el análisis de vibraciones en turbomáquina, ¿no? Están todos cordialmente invitados para ver precisamente cuáles son las características que tiene el diagnóstico de una turbomaquinaria, ¿no? Mediante las vibraciones podemos ver temas de desbalance, de desalimentación, de soltura, rozamientos que puedan existir entre partes móviles y partes estacionarias, entre el rotor y el cojinete, o quizás entre el rotor y algún sello, inestabilidades de fluidos que se puedan presentar dentro del cojinete, y otro tipo de patologías más, ¿no? Algo muy importante también es el análisis de aceite. Una turbina tranquilamente puede tener un cárter de 3.000 litros de aceite, de ahí para arriba, ¿no? Eh, Así que el cambio del aceite de una turbina realmente puede llegar a ser bastante costoso, sin tomar en cuenta que la calidad del aceite es realmente fundamental para el buen estado del equipo, ¿no? Eh, Dentro del análisis de aceite, pues lo principal que podemos ver es si hay contaminación en nuestro aceite, si nuestro aceite se está degradando, una parte de contaminación, si quizás hay agua en el aceite, ¿no? Y también podemos ver si hay partículas que indican un desgaste en los componentes internos de la turbina, y podemos ver muchas otras cosas más en el análisis de aceite. Se complementa muy bien
en lo que son el análisis de vibraciones. Tenemos comentarios, ¿no? Saludos hasta Ecuador para Jacob, que nos está acompañando. Aprovechamos, Inge, y tenemos la manito levantada de Emil. No sé si puede habilitar Emil su micrófono, ya le di la opción. Bien. Si pudiera quizás darnos su comentario, Emil. O el comentario de AP, que también tiene una pregunta. Y Xiomara también, Inge. De AP pregunta, ¿cuál es la diferencia de usar un sensor de proximidad y un acelerómetro? ¿Cuál de los dos es más conveniente usar en las turbinas? Bien. ¿Cuál es la diferencia de un sensor de proximidad y un acelerómetro? Precisamente, como vemos en esta imagen, el sensor de proximidad mira directamente al eje, ¿no? Por lo tanto, el sensor de proximidad puede captar los movimientos que está teniendo el eje, las vibraciones que se producen en un rotor. Precisamente cuando uno hace un análisis de vibraciones, ¿qué es lo que interesa en el análisis de vibraciones? Interesa ver las vibraciones del rotor, porque a través de las vibraciones del rotor yo voy a poder determinar distintas patologías, ¿no? Como un desbalanceo, una desalineación, rozamientos que puedan haber con el cojinete, el inestabilidades de fluido, eso lo puedo ver a través de la vibración relativa usando un sensor de proximidad, ¿no? Un sensor de no contacto, ¿no? Que usa ondas electromagnéticas, como el que vemos aquí en el cuadro más grande, aquí en la parte superior, ¿no? Esa es la tarea del sensor de proximidad, ver las vibraciones del rotor, ¿no? Y la tarea del acelerómetro, en este caso de una turbina con un cojinete hidrodinámico que tiene una capa de aceite entre el rotor y el cojinete, la tarea de este sensor acelerómetro es precisamente poder ver algún tipo de falla estructural que se pueda estar presentando en el equipo, ¿no? O en el caso de, por ejemplo, los reductores de velocidad, que muchas veces vienen después de las turbinas a vapor o las turbinas a gas, también puedo ver frecuencias de engrane del reductor, en fin. Pero en las turbinas, como tal, el acelerómetro es más que todo para ver problemas estructurales que puedan presentarse en el equipo, ¿no? No puedo ver problemas que se producen en el rotor porque precisamente, como comentaba, la vibración se va a ver atenuada ya que tiene una capa de aceite entre mi rotor y mi cojinete, ¿no? Hay una capa de aceite aquí en medio que hace que las vibraciones del rotor no se transmitan de una manera fidedigna hasta la carcasa del cojinete, ¿no? Que es donde tengo colocado aquí mi acelerómetro, ¿no? ¿Cuál de los dos sería más conveniente? Los dos, realmente los dos tienen que utilizarse. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una finalidad distinta, ¿no? Si tuviera un problema estructural, no lo voy a poder ver con el sensor de proximidad. Hemos tenido casos en Colombia, donde precisamente por un tema estructural se veía una alta vibración relativa, ¿no? Como si el rotor se estuviera moviendo bastante. Pero el problema no era el rotor, el problema era que el cojinete era el que se estaba moviendo por un problema estructural, ¿no? Si no tuviera un acelerómetro, no podría determinar ese tipo de cosas, ¿no? El, por eso, tanto el acelerómetro como el proximitor se tienen que utilizar, ¿no? A la hora de evaluar las vibraciones en una turbina. Cada uno tiene una función distinta, ¿no? Bien. ¿Tenemos otra La, preguntita, Inge, o lo dejamos para el final? sí, las siguientes dos preguntas las vamos a dejar para el final. Ok. El, bueno, estábamos hablando de los datos offline. ¿Por qué se llaman offline? Porque precisamente necesito un equipo, un colector de datos, que no lo tengo instalado todo el tiempo en mi turbina, ¿no? Mayormente necesito un colector de datos multicanal en el caso de las vibraciones, mínimamente que tenga 16 canales, que puedan tomar la medición en simultáneo de estos 16 canales, 16 sensores,
El día lunes vamos a ver por qué. El tema del análisis de aceite, donde precisamente tomo muestras de aceite cada cierto tiempo. El tema de la termografía, también muy importante, ya que puedo ver la temperatura en cojinetes, la temperatura de la carcasa, las temperaturas del generador, de los sistemas de lubricación, de los cuadros eléctricos, y ver que se encuentren dentro de los parámetros, ¿no? Eh, en el ultrasonido, también es importante para ver fugas en las trampas de vapor, fugas en cojinete, fugas en condensador. Esto en el caso del ultrasonido pasivo. En el ultrasonido activo, esto ya me sirve para, en una parada del equipo, aprovechar para poder ver que no tenga ningún tipo de fisura en el rotor, que lo puedo detectar también mediante vibraciones, y si mediante vibraciones detecto que tengo una fisura, pues con ultrasonido ya puedo eh, buscar dónde está esa fisura, ¿no? O también ver si existe algún tipo de fisura en los álabes, ¿no? También el tema de la boroscopía para ver que no hay incrustaciones dentro de las turbinas, fisuras o imperfecciones, ¿no? Fisuras que ya sean visibles, ¿no? Incrustaciones más que todo en la parte de las turbinas a vapor. Eh, Dependiendo de la calidad del vapor, puede haber más o menos incrustaciones. También en las turbinas a gas, dependiendo de la calidad del combustible que está entrando a la turbina, puede haber ciertas incrustaciones en los álabes, ¿no? En fin, y hay varios tipos de pruebas que también puedo hacer para determinar la condición de un equipo, ¿no? Como pruebas de sobrevelocidad, los álabes mayormente de la última etapa, estamos hablando de las turbinas a gas y las turbinas a vapor, los álabes de la última etapa, precisamente la punta del álabe está diseñada para trabajar muy cerca de la velocidad del sonido. ¿Qué es lo que pasa? Eso a velocidad nominal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si de pronto el equipo empieza a girar a una velocidad mayor, o como lo conocemos mayormente, se embala, ¿no? Precisamente estos álabes pueden llegar a superar la velocidad del sonido, eso va a generar ondas de choque que van a ser bastante perjudiciales para el equipo, ¿no? Y pueden llegar a partir el álabe por la base de los álabes, ¿no? Hay otros tipos de pruebas más, como eh, bueno, las pruebas de arranque y parada, en fin, hay realmente una serie de datos que puedo tomar, de pruebas que puedo realizar para poder determinar la condición de una turbina, ¿no? Eh, y bueno, para finalizar, como dijo alguna vez Lord Kelvin, bastante conocido en nosotros, para nosotros, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre, ¿no? Como mencionamos, pues una turbina yo no debería abrirla a menos de que conozca que hay algún tipo de falla en el equipo, ¿no? Yo no debería tocar la turbina a menos de que sepa que ya tiene alguna falla, ¿no? De que alguna de las técnicas de diagnóstico que haya implementado me arroje y hay una falla en el equipo, ¿no? Y bueno, también invitarlo al curso que vamos a tener de monitoreo de condición de turbomáquina. Inicia este 9 de noviembre, el martes 9 de noviembre. Me gustaría hacer la aclaración que este curso no es para hacer un análisis de la turbina como tal, no es para convertirnos en analistas o para hacer análisis nosotros mismos de la condición de la turbomáquina, porque para eso necesitaríamos bastante capacitación y bastantes conocimientos previos para estar en la parte de diagnóstico avanzado de turbomaquinaria, ¿no? ¿Cuál es la idea de este curso? Precisamente es el conocer eh, cuáles son los análisis que deberías realizar en todo equipo, cuáles son precisamente las habilidades que deberían tener las personas que realizan estos análisis y cuáles son las condiciones mínimas en las cuales se deberían realizar estos análisis para que básicamente a la hora de subcontratar estos servicios no nos vendan pues gato por liebre, ¿no? Como se dice mayormente, ¿no? Hay muy pocas personas en Bolivia que tienen este tipo de conocimiento eh, y realmente
sería bastante provechoso que puedan asistir a este curso que inicia el día martes, ¿no? Cualquier duda, cualquier consulta que puedan tener, ahí están mis datos de contacto y con eso ya terminaría lo que es mi presentación y podríamos ya iniciar. María Ángela, no sé si tiene algún comentario o si no, también podrían colocar sus preguntas en el chat o abrir su micrófono para poder realizar alguna pregunta, ¿no? Sí, para el cierre de este webinar, bueno, muchísimas gracias, ingeniero Luis Fernando, por su tiempo. Tenemos unas preguntas en el chat. También les he puesto mi contacto o el enlace directo para que ustedes puedan enviar. Creo que está un poco roto aquí, lo estoy viendo. Les voy a pasar directamente mi número. Eh, Mientras tanto, Inge, mientras veo ese temita del enlace directo a mi WhatsApp, Xiomara nos dice, una consulta, ¿es necesario tener software específicos para el monitoreo de las vibraciones y poder detectar desbalances? Muchas gracias, Xiomara, por tu pregunta. Bueno, antes de responderla, me gustaría diferenciar entre lo que son los sistemas de protección y lo que es un sistema de monitoreo, ¿no? Mayormente lo que tenemos en las turbinas es un sistema de protección que a raíz de un valor global, ya sea temperatura, alguna presión anormal, las mismas vibraciones, luego de que sobrepasan un cierto límite, disparan la turbina y pues eso, como su nombre lo indica, protege el equipo, ¿no?, de un posible daño. Eso es lo que es un sistema de protección. Un sistema de monitoreo ya me da muchas más herramientas para poder diagnosticar qué es lo que está ocurriendo en mi equipo, ¿no? Precisamente ya se necesitan software más especializados que me muestren otro tipo de gráficas, ya no solamente valores globales. Sobre todo en el tema de vibraciones, por ejemplo, necesito ver lo que son espectros, lo que son órbitas, diagramas polares, shaft center line, diagramas de Bode, full spectrum, cascada. Realmente necesito todo un arsenal de diagramas que me ayuden a determinar qué es lo que está ocurriendo dentro de mi turbina y qué es lo que está ocurriendo en el rotor, ¿no? Eh, Así que sí, Xiomara, eh, es necesario software específico para para el muestreo de vibraciones, ¿no? Es necesario software y equipamiento específico, ¿no? El día lunes vamos a hablar bastante sobre este tema. En las turbinas, sobre todo, necesito tomar los datos de todos los sensores en simultáneo. Ya no solamente uno, dos, tres sensores. Necesito tomar una gran cantidad de datos en simultáneo y en distintas etapas de operación de la turbina. Eso lo vamos a ver el día lunes. Cordialmente invitada, Xiomara, si quiere adentrar un poco más en este tema, ¿no? De qué es lo que se necesita para un monitoreo de condición de vibración, ¿no? Pero sí, se necesita software específico para poder detectar desbalance y otro tipo de patologías. Buenísimo. Sí, cordialmente invitados, aprovechando que tenemos unos minutitos más. El día lunes el webinar gratuito que nos va a dictar el ingeniero es análisis de vibraciones convencional versus análisis de vibraciones en turbomaquinaria. Esto es el lunes 8 de noviembre, los esperamos igual a las 7:30 de la noche y vamos a invitar a los grupos de Sí Energía y a todas las personas que hagan el contacto directo en el enlace que les he pasado, o el teléfono es un WhatsApp, el 591-332-51-104. Wilson, ¿quiere tomar la palabra? Estaba con su micrófono abierto. Bien, la última preguntita, por favor, Inge. Alexander Portales, ahí Franz también tiene. ¿Los sensores triaxial son confiables para realizar este tipo de prueba? Bien, muchas gracias por tu pregunta, Alexander. Precisamente si quisiera ver las vibraciones absolutas que hablamos hace un momento con los acelerómetros, si usar un acelerómetro triaxial, personalmente no lo recomendaría mucho en el tema de la turbomáquina. Los acelerómetros triaxiales son bastante útiles cuando tenemos
rutas de vibración bastante grandes, ¿no? Cuando tenemos 40, 50, 60 equipos, que son equipos convencionales, ¿no? Estamos hablando de motores, estamos hablando de ventiladores, bombas, eh, algunos compresores pequeños. El, en ese tipo de equipo sí podría usar un sensor triaxial que me ahorraría bastante tiempo en la medición como tal, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en las turbinas? Y también esto pasa en los equipos convencionales. ¿Y por qué yo no le aconsejaría usar unas turbinas, no? Porque un sensor triaxial va a medir bien las vibraciones precisamente en el eje en el que esté colocado el sensor. Pero los otros dos ejes se supone que como es triaxial mide las vibraciones en los tres ejes, en los otros dos ejes estas vibraciones se ven atenuadas. Lastimosamente no hay algún tipo de factor para corregir esta atenuación. En la, precisamente en los barridos que hago en equipos convencionales, hay algunas técnicas que se pueden utilizar para convivir con esta atenuación, pero en las turbinas personalmente no lo aconsejaría, ¿no? Por la criticidad de los equipos, ¿no? Y porque más bien en las turbinas necesito eh, la mayor cantidad de información, tener realmente información quirúrgica, por así decirlo, para saber exactamente qué es lo que está pasando en mi activo, ¿no? Por la criticidad del equipo, yo no aconsejaría usar sensores triaxiales en turbinas. Bien, perfecto. La última preguntita de Franz. ¿Qué chequeos rutinarios se debe hacer en las turbomáquinas? Buenas noches y gracias por el curso. Gracias, Franz. Con esa pregunta nos despedimos y en unos minutitos les envío nuevamente el enlace. Bueno, tenemos una más de Javier, que sea la última, para darles la promoción por haber asistido al webinar. Los últimos se llevarán ese regalo de parte del ingeniero y de Sí Energía. Por favor, Inge, esas dos preguntitas más. Así es. Bueno, Frank, los chequeos rutinarios, la verdad es que hay una gran cantidad de chequeos que podemos utilizar en el tema de turbomáquinas si queremos tener una estrategia basada en la condición, ¿no? Hablábamos hace un momento de lo que son los datos online que podemos tener en el equipo, temperaturas, presiones, caudales, que precisamente el operador del equipo podría, el mismo, podría tener un software que automáticamente me vaya guardando estos valores cada cierto tiempo, o el mismo operador podría ir llenando algún tipo de tabla con estos valores eh, cada cierto tiempo, ¿no? Además de estos valores, tengo muchos otros valores más, como ser la corriente de los devanados, de los generadores, en el caso de los compresores, de los turbocompresores, pues las presiones, ¿no? de arranque del equipo, la potencia. En realidad tengo bastantes datos que podría tomar además de esto, ¿no? Que mayormente los operarios, ¿cómo lo toman? Lo toman mayormente cada hora, ¿no? Y también tengo el tema de los datos offline, como ser vibraciones, análisis de aceite, termografía, ultrasonido, horoscopía. Lo que son diagnósticos de vibraciones, análisis de aceite y termografía, debería hacerlo al menos una vez cada 3 meses. Debería ser el periodo mínimo en el que se realiza este tipo de análisis para ir marcando una buena tendencia, ¿no? Al igual que el ultrasonido. El tema de horoscopía se puede hacer una vez al año, ¿no? El, Ahora, también hay otros temas como si tengo un generador, el tema de descargas parciales, el tema de las resistencias de los devanados, eh, en fin, realmente hay bastantes chequeos. Eh, si gusta, puedo enviarle, si me proporciona su correo, puedo enviarle todo un plan de mantenimiento estándar, por llamar de alguna manera, habría que adecuarlo al tipo de turbina que se tenga, eh, de acuerdo a todos los chequeos que se podrían hacer, ¿no? Hay chequeos rutinarios también, por ejemplo, que lo pueden hacer los eléctricos a, lo, a las cajas de conexiones, ¿no? Las borneras,
asociadas a la turbina, el ver que no tengan polvo, el realmente chequear las seis claves, ¿no? Que tenemos que controlar dentro de una caja de guarneras, ¿no? Uno, la temperatura, otro, que no haya humedad. También tenemos que controlar el tema de la suciedad, que no haya polvo, que no haya algún tipo de suciedad, ¿no? Que pueda interferir ahí. También es importante controlar las tensiones, que sean las correctas. Eh, bueno, hay un par más que en este momento no las recuerdo, pero eh, son realmente varias los chequeos rutinarios que podríamos realizar. Tendríamos que realizar toda una charla para ver los chequeos que deberíamos realizar de manera rutinaria, ¿no? Si quisiéramos implementar una estrategia a través de un monitoreo de condición.